bendiga. Ustedes saben que esto es en vivo. Quiero saber, ¿ahí se ve bien? ¿Se ve bien? Estoy preguntando porque estamos en vivo y quiero saber. Bien. Otra pregunta para los que nos están viendo en vivo es saber si el audio, si logra escucharse bien lo que estamos hablando. Por favor, las personas que yo veo que están comentando, diciendo amén, Dios les bendiga, que nos comenten ahí para nosotros darnos cuenta, recibir, ¿verdad?, esta respuesta de ustedes que están en vivo y nos digan si se oye bien, si hay algo que arreglar por el asunto del audio, porque lo más importante es que se pueda escuchar además de ver. Dios le bendiga. Mi nombre es Antonio Peralta, para los que están en línea y no nos conocen en el sentido de la escuela dominical, ya que somos profesor de la escuela dominical en el Concilio de Iglesia Apostólica, en la iglesia de Invimosa. Nuestro pastor es Teófilo Fabián, y siempre a una hora, quizá un poquito más tarde que esta, o a una hora similar a esta, estamos impartiendo la escuela dominical, la clase específicamente de adultos, que muchas veces son combinados en algunas ocasiones con jóvenes y a veces también con adolescentes, generalmente son de adultos, y en esta mañana estamos dando la escuela dominical digital. Van a oír algunos audios que quizá llegan de lejos, pero el foco de nosotros en este día es que en medio de esta disposición que es correcta, de que nos quedemos en casa, podamos también continuar desde casa cada uno a través de estos medios digitales, pues congregándonos, pues alimentándonos espiritualmente y teniendo esto, así como aprovechamos los medios digitales para otras cosas, podemos aprovecharlo para tener comunión con Dios y seguir alimentándonos de la palabra de Dios. En este día siempre oro al Señor para que nos dirija en el tema, en la prédica, en los estudios. Este es un estudio, y hace 2 a 3 semanas nosotros, la última escuela dominical que dimos presencial, que fue antes de las elecciones, antes de las elecciones, no, fue la semana antes de las elecciones, creo que hace 3 semanas, teníamos un tema, y el tema era que tu temor caiga sobre esta ciudad, y de ese tema quedamos cosas pendientes, pero inicialmente cuando estaba conversando con el Señor en oración y pedí al Señor su dirección, quería saber si íbamos a tocar otro tema desde otra perspectiva o si íbamos a seguir con este tema. Y el Señor lo que me confirmó es que siguiera con este tema. Y por eso, porque queremos obedecer a Dios, pues queremos continuar como el Señor nos ha dicho este tema. Este tema va ahora a la parte 2. Los hermanos de la iglesia de Invimosa saben que estuvimos viendo la parte 1. La parte 1, retroalimentando rápidamente, que tu temor caiga sobre esta ciudad. El texto que usamos en la parte 1 fue el Salmo 9:20. Si usted en su Biblia va al Salmo capítulo 9, verso 20, dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Esta fue la primera parte que vimos hace 3 semanas, por la misericordia y la gracia de Dios. Y en ese tema hablamos sobre la importancia de temer a Dios. Amén. Y de que el temor de Dios cayera sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, pero también pedimos en esa ocasión que el temor de Dios cayera sobre el mundo. Pero no nos referíamos a temor de estar en miedo de un virus y ese tipo de cosas, sino nos referíamos al temor de respetar a Dios, de obedecer a Dios, de leer la palabra de Dios y Amén. Tomar en cuenta lo que Él dice Amén. Y ponerlo en obra. Amén. Y ahí vimos también en esa primera parte, en Éxodo 23-27, cómo Dios, cuando defendía a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, y lo veíamos, ¿no? Caía el temor de Dios sobre las ciudades, viendo ellos en las ciudades vecinas quién era el Dios de Israel.
Gloria a Dios. Y nosotros estuvimos viendo también algunos otros versículos, pero hoy vamos a ver la parte 2 de este tema. Así que, como acostumbramos en la escuela dominical, ahí le voy a decir tema, que tu temor caiga sobre esta ciudad, parte 2. Vamos a ver, tema. Que tu temor caiga sobre esta ciudad, parte 2. Y el texto que vamos a usar en esta mañana para la gloria del Señor está en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que 2 de Corintios 7, 1. A los que nos ven en vivo, le damos la bendición, le saludamos, que Dios le bendiga en el Señor. Amén. Es un honor que podamos todos juntos estar en comunión orando, y le pedimos que oren a favor de que Dios se glorifique a través de esta escuela dominical. Amén. 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Voy a volver a repetir el texto, que es el texto central de la escuela, de la clase de hoy, de tu temor caiga sobre esta ciudad, parte 2. Oiga el texto. Así que, 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:1. Ahora, a todo el que está en vivo, le voy a pedirle de allá que repita su texto. Texto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. El objetivo de la clase de hoy es identificar bíblicamente, reconocer a través de la Biblia los beneficios, algunos de los beneficios de el temor de Dios, de que nosotros temamos a Dios. Amén. ¿Qué beneficio? La palabra temor, de hecho, la mayoría de gente dice la palabra temor, eso no lo queremos. Sin embargo, la Biblia nos recomienda a nosotros Amén. que temamos a Dios. Amén. Y algunos dicen, no, pero que no es de miedo, otros dicen que es respeto, que es reverencia. El punto es que nosotros podemos revisar los diccionarios, revisar los originales, y la palabra dice, teme a Dios. Amén. De hecho, Eclesiastés, cerrando el libro, el escritor inspirado dice, este es, ¿qué cosa? ¿Cómo que dice? Al final, Eclesiastés. El fin de todo discurso. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Amén. Sin embargo, en la clase de hoy, recuerde cuál es el tema. El tema de hoy es la parte 2 del que habíamos visto hace 3 semanas. Que tu temor caiga sobre esta ciudad, parte 2. ¿Y de qué temor estamos hablando? Estamos hablando del temor de Dios. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué este hermano está hablando de esto? Primero, estoy hablando de esto porque es lo que en la dirección, orando al Señor, el Señor me ha dirigido. Pero habiendo tanto tema y la gente teniendo tanto miedo en este día, ¿por qué debemos estar hablando del temor de Dios? Estamos continuando una serie donde estamos hablando del temor de Dios y queremos ver a través de la Biblia por qué la Biblia nos recomienda el temor de Dios. Amén. ¿Por qué hay beneficios en temer a Dios? Amén. ¿Y qué es el temor de Dios? Estos son los objetivos de la clase de hoy. Así que quiero guiarte rápidamente a que vayas conmigo a Proverbios 1:7. Antes de que nosotros veamos el desglose del texto de 2 de Corintios 7:1, vamos a ver algunos de los beneficios del temor de Dios y cómo la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, porque 2 de Corintios 7:1 está en el Nuevo Testamento, sino a través aún del Viejo Testamento, a través de toda la Biblia, Dios en su palabra inspirada nos recomienda que le temamos. Amén. Proverbio 1:7 es un versículo
que incluso mucha gente se sabe de memoria. Así que con tu Biblia, Proverbio, que está después de Salmos, quiero que lo busques. Proverbios 1:7, y todas las lecturas que vamos a estar leyendo se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado y que nos ayude a entenderla y abrir nuestros corazones, recibir la palabra y que esta palabra dé fruto para su gloria. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando el escritor de Proverbios, que es uno de los libros que tanto cristianos como no cristianos de la Biblia más leen y más valoran, nos empieza a decir que el principio de la sabiduría, la base por donde empieza la sabiduría, el ser sabio, es temer a Dios. Amén. Y nos dice que por el contrario, los insensatos, los que no son sabios, desprecian la sabiduría y la enseñanza, de tal manera que el insensato desprecia a Dios. Pero también no solamente estamos hablando con personas a veces que no son creyentes, sino a veces dentro de la iglesia y dentro de los creyentes, hay personas que hemos ido o han ido perdiendo el temor a Dios. Queremos ver de qué se trata esto. Proverbios 1 dice en el verso 2, desde el 1 hasta el 7, vamos a verlo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Lo primero es que todo lo bueno que puede venir de nosotros para ser sabio, para ser prudente, para entender justicia, juicio y equidad, viene y empieza con el temor de Dios. El verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecia la dirección de tu madre. ¿Qué está diciendo? Que aún para yo respetar a mi papá y a mi mamá, para usted someterse a su esposo, para usted amar y respetar a su esposa, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay muchas personas que han tenido, de hecho, desacuerdos. Y cuando tú temes a Dios y respetas a Dios y tomas en cuenta a Dios, el Espíritu Santo de Dios que te convence de pecado, de justicia y de juicio, te hace entender que no debes manejarlo así. La palabra de Dios tú la tomas en cuenta porque tú sabes quién la dijo, quién la inspiró, y que lo que Él dijo es verdad. Y que no importa lo que la gente diga, lo que dice Dios es la verdad. Entonces, el primer beneficio que nosotros encontramos a través de este verso, en este tema del temor de Dios, es que cuando temo a Dios, empiezo a ser sabio. ¿Qué significa eso? Que hay cosas desde yo retendré mi pie, impediré hacerla, no me moveré a hacerla porque temo a Dios. Amén. Hay negocios que lo manejaré de tal manera porque temo a Dios. Amén. Nadie está viendo a cómo tú lo compras, cuál es el costo de tu producto. Eso está ocurriendo muy a veces en privado o incluso a veces solo en los negocios que son muy personales, pero tú lo tienes que hacer con justicia, tú lo haces con justicia, con equidad, porque temes a Dios. Uno de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial es el problema de la justicia y la equidad. Sí. ¿Y a dónde entonces entra ese problema? Entra en un problema de no reconocer a Dios. Pero mi hermano, el evangelio está creciendo, hay mucha gente convirtiéndose. El punto es que necesitamos que la palabra transforme nuestra mente y nuestra actitud. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo, hay mucha gente convirtiéndose, pero ¿y sus negocios se están convirtiendo?
Su manera de hacer negocio, su manera de tratar a su esposa, de tratar a sus hijos, se está convirtiendo. Su manera de hacer gobierno, de hacer leyes, se está convirtiendo. Entonces el punto es que el temor de Dios se manifiesta en acciones, no solamente en ir a la iglesia. Y es importante ir a la iglesia, aunque no me estoy refiriendo en este momento. Sabemos que en este momento estamos en una medida buena y correcta de quedarnos en casa. Lo que me estoy refiriendo es a que las personas a veces van a la iglesia y entienden que ya con eso ellos están cumpliendo, o que ya son cristianos, o aún han hecho su decisión por Cristo, pero no están tomando ciertas decisiones de cambio, y les hace falta reconocer la palabra, leer la palabra, creerla y vivirla, y dejar que sus pensamientos viejos de cómo ellos veían las cosas o como le habían enseñado sean cambiados y empiecen a verlo como dice la Biblia. Amén. Yo quiero llevarlos rápidamente a otro verso que está mismo ahí en Proverbios capítulo 3, verso 7. Gloria a Dios. Proverbios, recuerde que está después de Salmos. Estábamos en el 1, ahora quiero ir a Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Gloria a El Dios. temor de Jehová trae una consecuencia, trae un resultado. Amén. Y el resultado es que me aparte del mal. Amén. No es que yo temo a Dios, o yo sirvo a Dios, o yo reconozco a Dios, pero sigo actuando como si Él no existiera, o a espalda de Él, o como si Él no me viera. De hecho, si ustedes ven este capítulo de Proverbios 3, dice: hijo mío, en el verso 1, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Gloria a Dios. Oiga, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Gloria a Dios. Átalas a tu cuello. Amén. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Y hallarás gracia Amén. y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia Gloria a Dios. prudencia. Gloria a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, vuelve y repite. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en este tema diciendo que tu temor caiga sobre esta ciudad, este es el temor que le estamos pidiendo a Dios. Amén. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Jehová, que tu temor caiga en Santo Domingo, que tu temor caiga en el Distrito Nacional, que tu temor caiga en Asua, que tu temor caiga en Bonao, que tu temor caiga en Santiago, que tu temor caiga en cada provincia de este país y en este país enterecito, y caiga en Italia, y caiga en España, y caiga en cada lugar. Pero ¿de qué temor usted está hablando en una situación tan crítica y tan delicada? Estamos hablando de que nos volvamos a Dios, Amén. de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, Ayúdame, Señor. de que nos humillemos delante de Dios, Amén. de que reconozcamos que no lo hemos hecho bien. Sí, Señor. Ayúdame. Leyes a favor del aborto, Ten misericordia de nosotros. leyes a favor de contra naturaleza, a favor de la homosexualidad, Perdónanos, leyes a favor de la violencia, leyes a favor del mal, a favor hasta de negocios ilícitos, corrupción desmedida. Ten misericordia, Señor. Y a veces las iglesias llenas. Ten misericordia. Pero Dios nos está llamando a que le temamos, Amén. a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que volvamos a la palabra de Dios y veamos cuáles son los consejos sabios Amén. del Dios que te ama, del Dios que me ama, del Dios que nos ama, del Dios que tiene un propósito bueno para este país y para este mundo. La Biblia dice en Jeremías que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Aleluya. Gloria a Todo Dios. obra para bien a los que Aleluya, aman a Dios. aleluya, Dios está aleluya. trabajando con nuestros corazones y estamos felices de ver cómo mucha gente está Gloria buscando a a Dios. Dios Amén. en todos los medios. Amén, Gloria amén, a Dios por gloria a ello. Dios. Y estamos orando para la Amén. sanidad y para la misericordia de Amén, Dios en amén. Italia, en España, Amén, en Corea, amén. en Irak, Gloria a Dios. en China, Aleluya. aquí en el país, en todos los Bendito países, sea tu en Estados nombre, Unidos, Señor. porque no queremos Gloria a que Dios. la gente sea afectada. No, Señor. Pero estamos buscando el consejo de Dios en la Amén, Biblia. amén. ¿Qué nos aconseja Dios? Amén. Y Dios nos aconseja, témanme. Amén.
respétenme, Amén. vuélvanse a mí. No sean sabios en su propia opinión. Gloria a Dios. Quiero llevarte, por favor, a 2 Corintios 7:1, que es nuestro texto central en este tema. 2 Corintios 7:1 leímos que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada vez que en la Biblia usted encuentra la expresión así que, o por lo tanto, está hablando de una conclusión. El escritor inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en esta ocasión, está trayendo en este momento de este versículo que estamos leyendo una conclusión. Así que él ha venido tratando cosas. De hecho, si usted lee el texto, así que, amados, está hablando con la iglesia, puesto que tenemos tales promesas. Entonces, él ha citado algunas promesas. Y si usted ve los versos anteriores al final del capítulo 6 de 2 de Corintios, usted va a ver que dice, Gloria a Dios. verso 18, y seré para vosotros por padre, Amén. y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ahí viene el apóstol Pablo y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De que Él va a ser para nosotros por padre, Amén. que nosotros seremos hijos e hijas. Entonces, pero Él dice, y algunos puede ser que tengan un choque, pero ya no soy hijo de Dios. El Señor no siempre nos presenta las cosas como nosotros las vemos. Fíjese que aquí el Pablo está hablando con hermanos creyentes y él le está explicando algo. Y dentro de esto que le está explicando, él está citando versículos pasados, incluso de otras escrituras, donde él está tratando de darle a entender que no debemos unirnos en yugo desigual, no debemos participar la luz con las tinieblas, debemos limpiarnos. La luz de Dios no debe ser confundida, no debemos estar en media gris, no, debemos estar claros. La Biblia dice en 1 de Juan que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amén. Y Él espera eso mismo de nosotros como iglesia, pero también espera de eso de cada uno de sus creyentes, de sus hijos. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en el último verso del capítulo 6, y seré para vosotros por padre, y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Esto es fuerte porque aquí no solamente está diciendo que la contaminación es de carne, sino que está diciendo que también hay contaminación de espíritu. Sí. Y cuando está hablando de espíritu aquí, no está hablando necesariamente de Satanás, sino que fíjese, el de su espíritu está hablando de nosotros, de carne y de espíritu. Está hablando como cuando habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces está hablando de cómo en nuestras emociones, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro ser interno, en ese ser adentro que a veces la gente no lo ve, sino que se manifiesta en una serie de acciones. Dice, a veces estamos contaminados ahí adentro. A veces tienes odio, estás dividido, estás haciendo rencor, estás teniendo cosas que debieras haber dejado, pero que todavía te presentas delante de Dios como que eres inocente. Y tú y yo, siendo culpables, en lugar de venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, yo lo estoy haciendo mal. Señor, yo estoy jugando, yo estoy presentando una cosa y haciendo otra, estoy mintiendo, estoy engañando. A veces nosotros solamente culpamos de corrupción a ciertos políticos y dejamos de ver la corrupción que nosotros mismos podemos estar teniendo o generando. Entonces Dios está diciendo aquí que debemos limpiarnos y está hablando para una iglesia, está hablando con amados, con hermanos, y así mismo nosotros debemos en este día entender que Dios está hablando con nosotros. Amén. Y nos está diciendo en medio de esta situación mundial, te estoy pidiendo que te limpies de toda contaminación de carne y de espíritu. Y no solamente estoy hablando de que es una buena medida lavarnos las manos, tomar la distancia, quedarnos en casa, sino que estamos hablando ahora de otro tipo de contaminación.
Es una contaminación llamada pecado. Hay muchísimas cosas que estamos haciendo que están mal y que queremos que Dios las pase como por alto, como que no pasa nada. El nivel de adulterio, de corrupción, de homosexualidad, de abortos, el nivel de crimen, el nivel de violencia, el nivel de corrupción, y Dios está airado. Sí, ten misericordia. Y Él nos está pidiendo Gloria a Dios. perfección en su santidad. Sí, pero Señor, ya en Cristo somos santificados. Señor, pero ya yo he hecho esto. Él está pidiendo que tú y yo nos examinemos íntimamente a través de su palabra. Amén. Y nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Padre, perdónanos. Gloria A a Dios. veces nos contaminamos, no solo en lo que sentimos dentro, sino también en lo que hacemos, en cómo haces un chisme y divides los hermanos, divides una familia, divides una pareja, divides esto, divides aquello. Y yo no entiendo cómo a veces tú y yo pensamos que eso está bien. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Entonces Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tememos a Dios, hay cosas que la dejaremos, tanto internas como externas. Quiero ir terminando. Vamos al Salmo 34:7. Salmo 34:7. Gloria a Dios. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor Amén. de los que le temen y los defiende. Amén. Hemos dicho que uno de los objetivos de esta clase es reconocer los beneficios de temer a Dios. Amén. El primer beneficio que vimos en Proverbios es que el que teme a Dios empieza a ser sabio. El segundo beneficio que estuvimos viendo a través de Proverbios 3:7 y a través de 2 de Corintios 7:1 es que ese temor a Dios nos ayuda a perfeccionar la santidad. El temor a Dios nos ayuda a dejarnos de cosas tanto que nos contaminan internamente como externamente. Sí. Es decir, que son beneficios temer a Dios. Amén. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Amén. Ahora estamos viendo un tercer beneficio de temer a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor Gloria a Dios. de los que le temen, de los que Amén. temen a Dios y los defiende. Amén. No es solamente un beneficio de que el ángel de Jehová está acampando alrededor de los que temen de corazón y de verdad a Dios, sino que también los defiende. Amén. Qué bendición es temer a Dios. Amén. Deja de ser una palabra de miedo y se convierte en una fortaleza. Amén. Déjame respetar a Dios, déjame temer a Dios, déjame apartarme del mal porque amo a Dios. No es porque fulano Amén. dice, no es porque yo temo al infierno, no es porque yo temo esto, no es porque yo temo lo otro. Es porque es bueno. Amén. Es porque lo recomienda a Él, que Amén. tema a Él. Yo quiero que tú veas también en el Salmo 34, en el verso 9. Gloria a Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Amén. pues nada falta a los que le temen. Amén. A veces nosotros creemos de verdad que estamos temiendo a Dios. Y muchas veces no estamos temiendo. Fíjese que aquí está diciendo, temed a Jehová todos sus santos. Ustedes sus santos. O sea, que hay personas que dicen, bueno, pero si él es santo, si ella es santa, si estas personas son cristianos, ¿qué temor tienen que tener a Dios? Él es su padre. Y Dios está recomendándole a sus santos, a sus hijos, Amén. que le teman. Amén. Pues nada falta a los que le temen. Amén. Y quiero terminar con 3 versículos más. Uno está en Salmo 103. Salmo 103. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si tú y yo Gloria a empezamos Dios. a temer a Dios, también Dios se compadece de nosotros. Oye, todos los beneficios que hay cuando tú y yo tememos a Jehová. Dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los Amén. que le temen. Cuando Jehová examina tu corazón, mi corazón, nuestros corazones, y ve que de verdad tememos a Él, Gloria a Dios. Él se compadece de nosotros. Amén. Y quiero que veas de este mismo Salmo, el 103, el verso 17. Mas la misericordia de Jehová
es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Qué bendición. Gloria a Dios. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre Gloria los que a Dios. guardan su pacto Gloria y a los Dios. que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que el Señor a través de esta palabra despierte en nosotros un Amén. avivamiento de temer a Él, de Amén. regresar a Él, de entender que cada palabra ociosa la demos Amén. cuenta, de que nuestra lengua no puede estar hablando y juzgando y Amén. tirando y acabando con la gente como que no es nada, de que nosotros no debemos estar, porque a veces nosotros solamente estamos enfocándonos Gloria en a cosas Dios. que son y que graves, muy grandes. Amén. Las graves son grandes y las pequeñas también son graves. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces vamos a terminar con el Bendito Salmo sea tu 25, 14 Gloria a Dios. y Gloria a Dios. con otro texto que nos queda. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Oigan qué beneficio más tremendo de temer a Dios. Oiga, la comunión íntima de Jehová Gloria a Dios. no es con cualquiera, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Segunda de Crónicas 7:14 es nuestro último texto en este estudio de hoy, que lo estamos haciendo de hecho más breve, por asunto de que es en línea y asuntos también de la prudencia. Segunda de Crónicas 7:14 es uno de los versos Amén. más famosos y que más se ha comentado en estos días. Incluso nuestro presidente, Danilo Medina, en su discurso de hace unos días, lo citó al final de su alocución. Segunda de Crónicas 7:14 dice, quiero que vean el verso 13, antes del 14. Dios dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, Gloria a y si Dios. mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Amén. y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Gloria a Dios. entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, Amén. y sanaré su tierra. Amén. Creo que muchos de nosotros estamos cumpliendo algunas de las cosas de este texto, pero creo que hay cosas que no la estamos haciendo. Gloria a Dios. El texto dice, donde Dios nos envía y nos dice las cosas que debemos hacer para que Él nos escuche, perdone nuestro pecado y sane la tierra, según el texto. Según el texto, Él dice: si oraren y buscaren mi rostro. Orar y buscar su rostro es un sinónimo, por eso yo lo cuento como una condición. Entonces, mucha gente está orando de verdad y buscando el rostro de Dios en este tiempo, y eso es muy bueno. Es una de las cosas positivas que estamos teniendo a través de este problema, de esta situación mundial. Pero también dice que debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Amén. Por lo tanto, si tú y yo estamos ayunando y orando, buscando su rostro, estamos haciendo dos cosas excelentes. Y es muy bueno. Y de hecho, hoy mismo hay proclamado ayuno. Todo eso está muy bien. Pero Dios está diciendo que Él necesita otra cosa más. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos. El entonces yo iré no se da al orar y buscar su rostro. Fíjense que el escritor inspirado, Dios diciendo su palabra, que es lo que se está citando. Estas son palabras directas de Dios que se están citando en este momento que hablaba con Salomón y que le daba a entender esto. Entonces, dice que después de que ellos, ¿verdad?, ayunan, oran, buscan su rostro, entonces dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El temor de Dios debe servirnos
al igual como sirvió al rey de Nínive, que dice en Jonás 3:7, que el pueblo de Nínive creyó a la palabra de Dios. Si tú crees a la palabra de Dios, si tú crees a la palabra y crees que tenemos a Dios, crees que lo hemos hecho mal, nosotros no podemos simplemente estar diciendo, Señor, perdónanos en general. Y es bueno, como Nehemías y Daniel, la iglesia toma la postura y hasta pide perdón, hasta por lo que no ha hecho y por lo que ha hecho. Pero estos momentos, nosotros tenemos que ser claros y decirle a Dios sinceramente y de todo corazón, Señor, perdónanos, pero dígale a Él. No le estoy diciendo que tiene que proclamarlo públicamente, pero usted tiene que decirle a Dios en su corazón, en su intimidad, en esa oración, en ese ayuno, buscando su rostro. Pídale al Espíritu Santo que examine el corazón suyo, el mío, el de nosotros, y nos enseñe los pecados nuestros, los pecados que nos separan de Dios, que hacen división entre Dios y nosotros, porque el pecado nunca ha justificado a ningún creyente. De hecho, la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, el pecado no nos exime. El pecado realmente sigue produciendo muerte, como lo dice Santiago, y nos separa. Porque Santiago dice que el pecado siendo consumado, la luz, la muerte. Por lo tanto, tú y yo, en el momento que deseamos un pecado, que sentimos hacer pecado, que queremos pecar, o estamos haciendo pecado, o confabulándonos con el mal, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a reprender. Y en un momento como este, que estamos orando y ayunando y gimiendo delante de Dios, Dios está esperando que también hagamos esa otra parte que Él dice en Crónica, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Amén. Que tú te levantes de ahí y digas, esposa mía, perdóname por esto, por esto. Amén. Hijo mío, perdóname por esto y por esto. Que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que el de los hijos se vuelva a los padres. Amén. Que la nación se vuelva, que así como el rey de Nínive, cuando se levantó de su silla, no se quedó en su silla, sino que se sentó sobre ceniza, se identificó con el pueblo en dolor y proclamó un decreto, él y sus funcionarios, dice, amén, él y sus grandes, que hizo lo siguiente, dice en el decreto que él mandó a todo el país de Nínive a ayunar, a orar, a clamar fuertemente a Dios, pero él no se quedó ahí, porque Crónica no se queda ahí, sino que él le dijo, y dejen la rapiña, conviértanse del mal camino, dejen la rapiña que está en sus manos. La palabra rapiña significa violencia, atraco, robo, corrupción, y él le estaba diciendo a Nínive entero que él mismo, sus funcionarios y todo el pueblo estaban involucrados en cosas que estaban mal. Amén. Y que si ellos querían despertar, tocar ese trono de Dios, debían hacerlo. Amén. Y él dijo, quizás Dios se vuelva atrás. Amén. Pero eso hizo Nínive, y la palabra dice en Jonás 3:10 que cuando Dios vio lo que ellos hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, sí, entonces Dios echó atrás el juicio que había dicho. Él había dicho que de ahí a 40 días lo iba a destruir. Yo no sé qué juicio Dios ha decretado con este libro, pero yo quiero pedirte ahí donde tú estás de corazón, que tú y yo reconozcamos lo que hemos hecho mal y le pidamos a Dios perdón de corazón. Esposa, vuélvete a tu esposo. Esposo, vuélvete a tu esposa. Hijo, vuélvete a tus padres. Hijo, deja de ser malcriado y malapalabroso y rencoroso. Tenemos que volver, no solamente convertirnos a Cristo de todo corazón, sino pedirle a Dios que regenere un corazón nuevo. Amén. Y que empecemos a cambiar, a restituir lo que estamos haciendo mal. Amén. Y entonces Dios nos va a estar escuchando. Amén. Dios va a estar sanando, Dios va a estar levantando, Dios puede traer un avivamiento global inmenso, redescubriendo quién es el Dios verdadero. Amén. Así que ahí donde tú estás, quiero pedirte que me ayudes a terminar este tema, que tu temor caiga sobre esta ciudad, parte de hoy, orando. Yo quiero hacer una oración que no es la oración de cierre, es la oración de este tema. Padre, me humillo delante de ti y te pido perdón. Así como tú moviste a este funcionario en Estados Unidos y te pidió perdón porque ellos sacaron la Biblia de la escuela y por todas las cosas que han hecho en contra tuya, nosotros te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Padre, perdóname. Perdona mis pecados.
Perdona a tu pueblo, perdona a mi país, perdona la corrupción. Ten misericordia. Y toca al presidente, toca a los funcionarios, toca a las familias, Perdónanos. toca este país y que nos Amén. volvamos a ti, no solamente en ayuno y oración, sino que nos arrepintamos de nuestros Amén. pecados, que te pidamos un cambio de corazón y Amén. que eso se manifieste en cambios en leyes, cambios devolviendo, restituyendo, arreglando, Amén. haciendo lo que hicimos mal, volviendo a arreglarlo y haciéndolo bien, las familias, los hijos, los padres, Amén. que sea conocido en medio de todo tu pueblo, que los que temen a Jehová Amén. dejan el mal, Amén. porque son sabios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, Amén. puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Abandona el pecado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.